Amén, buenas tardes, mi hermano, mi hermana, este grupo. Bendiciones en esta tarde para su vida. Eh, Vamos a seguir compartiendo con el estudio, lo que el Señor venía hablándonos, venía enseñándonos a través de este estudio de las dispensaciones. Eh, Vamos a seguir con el tema de la dispensación de la promesa, en la dispensación de la promesa en la cual como Dios en esa dispensación operaba y se manifestaba. Ya hemos visto lo que fue la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, que fue lo último que hemos meditado en la palabra del Señor, que el Señor nos dio la revelación, la visión y el entendimiento de cómo era en ese periodo de tiempo, cómo operaba Él, cómo se manifestaba a través del gobierno humano. Y bueno, habíamos quedado que eh, había comenzado esa dispensación en el periodo de que, bueno, salen del arca, sale del arca Noé con su familia y bueno, comienza allí y termina en lo que fue la dispersión en la Torre de Babel. Cuando Dios dispersó, bueno, confundió todas las lenguas, dispersó a la gente porque estaban en esa ciudad y estaban construyendo la Torre de Babel en la cual querían llegar a Dios por sus propios medios, su propia fuerza. Nos habíamos quedado allí en esa parte. Y el Señor también venía hoy hablando ya de hora temprana, venía alentándome a través de una palabra que me habían compartido muy, muy importante, de lo importante de lo que es también cuando uno cae por ahí en una falta, cuando uno cae por ahí en alguna debilidad, lo importante de entender y comprender eh, de que 7 veces dice la palabra del Señor que caerá el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. O sea, si ha caído en alguna falta, en alguna debilidad, si ha sido débil, el Señor nos dice que por más debilidad que haya, por más flaqueza, el Señor nos levanta. El Señor levanta a sus hijos, el Señor, eh, como dijo también David, que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová lo sostiene de su mano. Eh, por eso no importa lo que haya por ahí caído, si se ha guiado en algo, hoy el Señor, a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo, hoy el Señor nos levanta, nos fortalece, nos renueva, nos da nueva fuerza, nos da nuevo aliento, nos infunde por medio de su Espíritu Santo para seguir, para avanzar, para no desmayar, para mantenernos en él. Eh, el Señor, el Señor ya nos ve como una obra terminada, como una obra perfecta en Cristo Jesús. El Señor nos ve ya glorificado en Él, ya en la eternidad, ya con Él, ya nos ve de esa manera. Eh, Él mira diferente, diferente a como a veces mira al hombre, como muchas veces nosotros hemos mirado, como hemos visto. Nosotros podemos ver de una forma y por ahí ver a alguien que está muy mal, por ahí pensar que por ahí, como dicen muchos, este no cambia más, este va a seguir siempre así, va a seguir siempre haciendo lo malo, no cambia más. eh, y no es así porque Dios, para Dios no es nada imposible. Y Dios puede buscar métodos, formas también para poder llegar de alguna manera a esa vida. Y si nosotros tenemos fe y confianza, esa persona que por ahí está viviendo por ahí de una manera mala, desviado, mal, eh, Dios puede cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a que, a que nosotros miremos de esa forma, miremos con fe, como Él nos ve a nosotros. Nosotros somos hijos del Señor y sabe que por ahí tenemos algún error, pero Él nos ve con fe y Él nos ve como ya el producto terminado. Por eso Pablo también decía que a los que llamó, a estos escogió, a los que escogió, justificó, a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. ¿Qué es lo que nos revela allí la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos muestra la obra perfecta?
la obra perfecta que Dios ve en nosotros, o sea, su obra completa. Eh, o sea, nos muestra de la forma que Dios ve las cosas en nosotros, en nuestras vidas, si lo hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y así nosotros debemos ver a los que están perdidos, a los que están mal, debemos verlo con fe, como que ellos van a cambiar, como que se van a volver, como que se van a arrepentir, y Dios hace la obra. Dios se glorifica y, y Dios se mueve. La gracia del Señor es algo muy grande, muy inmenso. Eh, la gracia va más allá de todo pensamiento, de todo razonamiento, va más allá de todo. Y es la gracia, el amor, es la compasión del Señor que es lo que cambia a las personas, es lo que transforma los corazones, es lo que regenera las vidas, es lo que vivifica. Todo proviene a través de la gracia del Señor. Y esto me hablaba hoy el Señor, de que, bueno, a pesar de los errores que uno pueda llegar a tener, a pesar de eh, la falta, las dificultades, la flaqueza, el Señor hoy te dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Si uno tiene debilidades, son necesidades al mismo tiempo que hay en el corazón para que el poder de Dios se haga de manifiesto allí, para que el Espíritu Santo obre con poder. Y esto es muy importante saberlo y entenderlo. Por eso no le dé lugar a la culpa, no le dé lugar a si la conciencia le acusa. El Señor dice en su palabra que si tu conciencia, si tu corazón te reprende aún, mayor soy yo que Él. O sea, mayor es el Señor que todo nuestro ser, todo lo que nos quiera a nosotros generar una confusión. Solamente debemos nosotros alinearnos a la palabra y a lo que el Señor nos habla, y no a todo lo que por ahí la conciencia a veces nos juega una mala pasada y el enemigo quiera influirnos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Eh, Habíamos quedado bueno en lo que es la dispensación de la promesa. Vamos a estar compartiendo en esa dispensación. Bueno, Dios se movía a través de, bueno, el llamado que hacía el Señor, llamado que hacía, bueno, la persona en este caso que vamos a estar compartiendo a Abraham, esta dispensación, llamado y la promesa que le hacía. O sea, le prometía algo para luego, bueno, cumplir con su palabra y a través de esa promesa también añadía mandamientos también y cosas que tenían que hacer las personas a las cuales llamaba, como por ejemplo Abraham. Y en esta dispensación podemos ver que, bueno, comienza desde la torre de Babel, el nacimiento después de Peleg, que fue un descendiente de Set. Bueno, de ahí se viene una generación muy amplia en Génesis 11, 16 y 17, y termina esa dispensación, bueno, con la salida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de Egipto, eh, cuando Dios, bueno, los saca de la esclavitud de Egipto, que están bajo ese yugo de Faraón, que los tenía, bueno, esclavizados, todo permitido por Dios, porque, bueno, por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía, Dios había permitido que, bueno, cayeran bajo la esclavitud, bajo el yugo de Egipto. Y después que Dios los saca de allí, ese periodo, bueno, es cuando los saca y le da la ley, termina esta dispensación de la promesa. Termina allí esta dispensación de la promesa que vamos a estar compartiendo. O sea, dura ese lapso. Desde, desde el comienzo, bueno, de la dispersión de Torre de Babel hasta cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo ese periodo es lo que, bueno, vamos a estar meditando un poco, vamos a estar desarrollando en el Señor. Y bueno, allí en esa dispensación podemos verlo, bueno, tocar los puntos. Uno de los puntos fue la responsabilidad del hombre que tenía allí en esa dispensación. Y esa responsabilidad era poder confiar en el pacto de Dios que Dios hacía con él y en la promesa. El primer pacto que Dios hizo eh, con Abraham, en el llamado, fue que tenía que, bueno,
circuncidar a cada varón que abría la matriz, cada primogénito al octavo día. Tenía que ser circuncidado al octavo día, eh, forma de obediencia, o sea, tenía que cortarse el prepucio de los niños. Y ese era el pacto que hizo. Y, por ejemplo, a los que se querían unir en la antigüedad en el pueblo de Israel, ser parte del pueblo judío, tenían que circuncidarse y cumplir con ese pacto porque era, bueno, el pacto que Dios primeramente había hecho con Abraham en esa dispensación. Y ahí podemos ver, bueno, lo que Dios estableció en esa dispensación fue ese pacto con Abraham, cuando Dios lo llamó. Y al mismo tiempo, bueno, le dio la promesa. Vamos a compartirlo en Génesis capítulo 12, versículo 1, que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los maldeciré a los que te maldicen. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y bueno, aquí vemos el llamado, podemos ver que le dijo el Señor, bueno, le hizo el llamado a Abraham, primeramente lo que vemos el llamado. Eh, lo que tiene parecido de esa dispensación con esta dispensación es que, bueno, así como Dios le dio un llamado, aquí en esta dispensación también a sus hijos le da llamados. Eh, ahí Abraham le dio el llamado para que dejara su parentela, dejara su tierra, hiriera a la tierra que Dios le iba a mostrar. O sea, ni siquiera sabía al lugar donde iba a ir Abraham. No sabía, no tenía la menor idea donde iba a ir. Él tenía que obedecer al llamado y obedecer a la promesa. Que Dios le dijo que de él haría una gran nación, eh, y los bendeciría grandemente, y también le dijo ah, que a los que él bendiciere, le bendeciría él, y a los que le maldijeren también los maldeciría. O sea, ahí vemos que la promesa, le dijo que de él haría una gran nación y sería también así como, viste, la estrella del cielo, también dijo el Señor, sí como son las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Eh, Ahí lo que vemos es ese llamado inmenso y ese propósito inmenso que Dios, bueno, tenía con Abraham aquí en esta dispensación. De que todo de Abraham viene, bueno, lo que es el pueblo judío, todo lo sabemos que todo lo que es Israel viene ahí, de la descendencia de Abraham, y también como todo lo que son los musulmanes, todo lo que son, bueno, esas naciones árabes. Eh, Todo proviene de allí, de Abraham. Eh, Nosotros también somos descendientes de Abraham, pero forma de la fe. Y también hay muchos por ahí judíos que están por ahí entreverados entre todo el mundo, que quizá ni cuenta se dan que son judíos y su antepasado viene, bueno, en la rama judía. Por ahí nosotros también podemos ser judíos. Israelitas no nos damos cuenta también de la genealogía de la sangre. Eh, Eso también podría ser. Bueno, pero lo importante es que somos descendientes de qué, de Abraham, también de la fe. Eso es lo más importante. Eh, Porque somos hijos de Dios y tenemos el mismo Dios que tenía Abraham. Eh, y bueno, aquí vemos que el llamado que le hizo Dios, primero el llamado, eh, la promesa y la obediencia al mandato que le dio Dios. Como le dije, llamado, bueno, todos tenemos un llamado también, nosotros tenemos un llamado específico, llamado general. Eh, Existe el llamado general, que es el llamado a que, bueno, todo predique en el Evangelio. Dios cuando nos llama a una persona, nos llama a eso, a predicar el Evangelio y a servirle, a predicar el mensaje de Cristo, es lo principal, el mensaje de salvación, llevar las buenas nuevas. Ese es el llamado general, y a servirle, a poner obviamente por obra la palabra, todo. Por eso esa dispensación tiene esa semejanza a esta dispensación también, porque si nosotros decimos que creemos en el Señor, recibimos el llamado, tenemos bueno, obedecer ese llamado. Está el llamado general, que es, bueno, el llamado a evangelizar, y después están los llamados específicos. Llamados específicos son, bueno, los llamados del pastorado, los llamados de ministerio de profeta, de ministerio de apóstol, de ministerio de maestro, o sea,
distintos de cada uno de los 5 ministerios. Esos son llamados específicos, que esos llamados no lo tienen todos. Solo las personas que Dios elige que lo pueden tener. Usted puede tener alguno de esos llamados específicos también. Eh, Ahí vemos que son, bueno, distintos llamados. Como también dijo Pablo, que hay también diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de capacidades, de talentos, de dones que Dios derramó a través, bueno, de su Espíritu Santo y a través del propósito eterno que Él tiene. Hay algunos que por ahí no se destacan tanto en lo que es la palabra, eh, en discernimiento así de la palabra, de dar un estudio o dar una predicación, ¿sí? Pero se destacan sí en otras áreas, en ayudar, eh, en el tema de colaboración, en lo que es en las congregaciones, preparar las cosas. Hay algunos que son tienen ese talento de servicial 100%, están todo el tiempo enfocándose en que esté todo bien en la congregación, por ejemplo, la preparación del púlpito, del escenario, de todo lo que se hace para Dios, porque todo eso lo hacen para el Señor. Algunos tienen eso. Por eso Pablo también dijo que hay algunos que son los que se encargan de la ayuda, de ayudar, de colaborar. Tienen esos ministerios que están todo el tiempo enfocándose y ayudando en distintas cosas. Eh, bueno, después están los demás llamados específicos que le compartí. Que todo, como dijo Pablo, que es para la edificación del cuerpo, que es para la edificación y todos lleguemos a la plenitud, a la medida de Cristo, a la imagen del Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Todo para que lleguemos eso a una madurez, porque la iglesia si no tiene palabra profética se desenfrena, si no hay maestro se debilita en el área de lo que es bueno, enseñanza, doctrina de la palabra, si no tiene un apóstol, bueno, también carece de otras cosas, porque el apóstol tiene un poco de cada ministerio, un poco del evangelista, un poco del maestro, un poco de cada cosa. Se hace manifiesto mucho también milagros, prodigios, trae cuando predica, cuando enseña. Eh, que podemos ver el pastor, bueno, es el que se encarga de darle comer en la boca a las ovejas. Y vemos de que cada ministerio, cada llamado tiene un rol específico. Eh, y Dios siempre ve como uno responde a ese llamado, así como respondió a Abraham. Dios siempre ve como uno responde a lo que Él manda, a lo que Él promete y a lo que Él derrama. O sea, Dios derramó algo en nuestra vida, ahora está en nosotros en responder a ese llamado que el Señor nos hizo. Y Abraham respondió, pero vemos que Abraham respondió al llamado, eh, que Abraham respondió, obedeció, creyó a la promesa del Señor, eh, creyó y se movió, fue obediente. Sé que Abraham, bueno, obedeció a Dios y fue al lugar donde Dios lo mandó. Pero podemos ver qué fue lo que hizo Abraham, que se llevó a Lot. Y Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela. Aparte del mandamiento, con la promesa fue, deja tu tierra y tu parentela. Pero Abraham, ¿qué hizo? Se llevó a Lot, a su sobrino. Y no lo tenía que haber hecho eso. No tenía que haberse llevado a Lot porque Dios le había dicho que no se lo llevara. Y él en cambio, bueno, en esa área se lo llevó y desobedeció en esa área. Eh, y ahí a eso se parece a veces como somos muchas veces nosotros, sí, Señor, recibo tu llamado, recibo tu promesa, eh, pero Dios nos dice que dejemos ciertas cosas y muchas veces las llevamos donde Dios nos manda. Y Dios no, Dios dice que le entreguemos a ese lot. ¿Cuál es el lot que tenemos? Que se lo tenemos que entregar porque el Señor nos está diciendo otra cosa, que no tenemos que acarrear cosas que Él nos dice que no lo tenemos que acarrear. Por eso es importante en saber entregar las cargas al Señor, es saber despojarnos de lo que nos ata a esta tierra y darle lugar a lo que es la palabra del Señor. No ser en esa área como fue Abraham, porque después, bueno, por causa de eso pasaron otras cosas. Tuvo que pagar una cadena de consecuencia por haber en esa área desobedecido. Porque él no lo tenía que haber llevado a Lot. Lot se tendría que haber quedado ahí. Abraham salió de los Ur de los Caldeos y en eso desobedeció. Después lo demás fue todo obediente, hizo todo tal cual como Dios lo demandó, pero
En eso se había equivocado. Y bueno, eh, y vemos que también, bueno, eh, lo que el Señor nos habla también en el otro punto de esta palabra, de esto es que Él continuó revelando el Día de la Humanidad, porque sigue, bueno, la conciencia del ser humano. Él terminó haciendo, bueno, haciendo el regimiento por el gobierno humano. Él terminó, bueno, también en ese periodo de tiempo, él terminó eh, también estableciendo lo que fueron mandatos, lo que fueron, bueno, eh, el seguimiento a lo que fueron las promesas, porque después de eso, bueno, Dios terminó rectificando el pacto que Dios había hecho con Abraham, eh, lo terminó rectificando con, con Jacob y con Isaac y con Jacob, sus hijos. Podemos ver que en ese periodo de tiempo, de esa dispensación, Dios seguía con las promesas. Dios seguía con las promesas en los descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob. Dios continuaba obrando, glorificándose y dando sus promesas y cumpliendo todo lo que, bueno, Dios le prometía a cada uno de ellos. Ahora, lo que Dios nos prometió a nosotros, lo que Dios nos ha prometido, eh, hay, hay, hay muchísimas promesas en la palabra del Señor, hay muchísimas. Eh, Vamos a ver también que la dispensación de la inocencia, ya ahí ya también había promesa, en el sentido de que, bueno, después de que pecan, Dios ya le puso la promesa de que iban a ser redimidos la humanidad. En la dispensación de la conciencia también hubo una promesa, siempre. Podemos ver que hubo una promesa también ahí con Noé, que si él se hacía el arca, iba a ser salvo él y su familia. Ahí vemos otra promesa. Vemos otra promesa, eh, ni hablar ahora de lo que estamos compartiendo y en un montón de otros pasajes más en la Biblia. Por eso vemos que en todas las dispensaciones siempre se hizo de manifiesto lo que fueron las promesas del Señor. O sea, prometer algo para que por medio de la fe, de la obediencia, uno después lo pueda vivir, ese cumplimiento que Dios le prometió. Más de 33.000 promesas dice que hay en la Biblia, más de 33.000 en distintas dispensaciones. La dispensación, bueno, de la conciencia, de gobierno humano, de, bueno, mismo de la promesa de la ley, de la gracia, ni hablar de la gracia, estos tiempos que nosotros vivimos, promesas en la dispensación también, milenial también, o sea, en todas las dispensaciones podemos ver que hay promesas. Eh, una de las promesas hermosas que el Señor nos dio, nos promete que la salvación misma fue sujeta a, a una promesa, fue sujeta a una promesa. Siempre la salvación fue por medio de la fe y por medio de la promesa. Para todo lo que fue bueno en el pueblo judío, en el Antiguo Testamento se era salvo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque eran salvos los que morían en ese tiempo, bueno, iban al seno de Abraham a esperar al Mesías. O sea que para ser salvo en el Antiguo Testamento tenían que creer en el Mesías, que iba a llegar por ello, iba a morir por sus pecados y lo iba a salvar. Después, bueno, el tema de los sacrificios de los animales, todo eso era para cubrir, eh, para cubrir por el pecado, bueno, para cubrir los pecados nada más, que era simbólico a lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario derramando su sangre. Eso era simbólico, el tema de los animales, todo eso. Era sombra de lo que iba a venir, pero la salvación también en el Antiguo Testamento no era por ley, sino era por la fe. Siempre fue por fe y convicción. Y los que morían, bueno, iban al seno de Abraham. Y después cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, eh, murió en la cruz por todos los pecados de la humanidad. Dice que, bueno, él descendió, como decía Pedro, en las profundidades y se llevó a todos los que estaban esperándole, se los llevó para el cielo. A los que, bueno, no creyeron en él, no lo esperaron, como también enseña la parábola, no, mejor dicho, la historia, bueno, la parábola, la historia del rico. Eh,
muestra claramente de que eh, estaba en el infierno y podía ver desde el infierno que había una división, un abismo, como un abismo que lo separaba, eh, separaba del paraíso, o sea, donde estaba Lázaro, donde estaban todos los que habían muerto en la fe en el Mesías, esperando al Mesías. Podemos ver de que los que no creían en la promesa, no se arrepentían, obviamente no creían en Jesucristo, en la venida del Mesías, que iba a morir por ellos, se perdían y se iban al infierno. Y bueno, esa era una persona malvada también, obviamente. Pero bueno, ahí vemos de que también en el Antiguo Testamento la salvación era por fe y por una promesa, por medio de una promesa que Dios había prometido, te había dado. Como en estos tiempos que a la salvación en Cristo obviamente la añadió por medio de la promesa y por medio de la fe, de que el que cree en el Señor Jesucristo lo acepta como único Señor y Salvador y lo confiesa, o dice como dijo Pablo, si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y es el Salvador, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que está añadida la salvación, la vida eterna, a una promesa. Está añadido eso. Por eso